Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Ahora sí viene lo chido. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Por acá les saluda Shair. ¡Es el mejor nombre de la vida! Vamos a poner en contexto. Primero, darles las gracias. Estamos creciendo bastante como espuma, literal. Este canal está creciendo bastante y esto gracias a ustedes. Estoy muy contento, la verdad, se lo juro. Pero vamos a ponernos en contexto rápidamente de lo que está pasando en el mercado. ¿Será que ahora el mercado ya será alcista? Esa es una excelente pregunta. ¿Será que ahora nos engañará nuevamente? ¿Caerá? ¿No caerá? Vamos a verlo todo súper rápido en un video más que nada muy detallado, muy explicativo, ¿ok? ¡Qué agradable sujeto! Para eso vámonos a las gráficas desde ya. Y pues vemos, ¿ok? Que en este caso, empezando por el Nasdaq, ¿ok? Vamos a analizar unos pares rápidamente, ¿ok? Esta información vale millones. Por ejemplo, empezando por el Nasdaq, tenemos de que dejó el último mínimo en los 10.828, ok, es el precio que dejó el último mínimo actualmente el Nasdaq. Aperturó la bolsa bajista, luego subió muchísimo el Nasdaq, pero vámonos a ponernos en contexto, ok, en el rango, en este caso que tiene actualmente desde este máximo a este mínimo, no ha salido de ese rango como tal, ok. Mi perspectiva actualmente es de que simplemente va a ir a tomar liquidez de todo esto de aquí. Este triángulo representa liquidez, o sea, representa una zona, en este caso es un triángulo, ¿verdad? Que el precio va a ir a tomar, o sea, va a ir a distribuir por encima de esto, ¿listo? Entonces, por lo tanto, yo voy a buscar una venta aquí, pero, entonces, ¿cómo es que yo sé si es que el mercado va a ir bueno, en este caso va a ser alcista, o ya verdaderamente nos engañará, nuevamente tomará este overblock y luego caerá, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí sé es que este mercado actualmente en este mínimo ha formado parte de mínimos relativamente iguales. Entonces, yo personalmente, cuando veo este tipo de cosas, y de hecho ya le enseñé en el canal, cuando hay mínimos iguales, el precio los va a ir a tomar, va a ir a romper, o sea, va a ir a distribuir por debajo de esos mínimos. Y si en este caso son máximos, igual va a distribuir por encima de los máximos. Ahora, si en este caso son liquidez acá, por ejemplo en esto, en la liquidez que tiene aquí, en este triángulo va a ser lo mismo, va a ir a distribuir por encima de esto, y pues yo considero de que al menos este orden es una zona muy fuerte para poder vender. Considero de que mínimo volverá hasta los 11.000, ok, hasta los 11.000 como mínimo. Pues de ahí más adelante no sé qué es lo que podrá hacer. No sé si seguirá más adelante, pero al menos yo considero que puedo ejecutar algo por aquí. Y pues al menos como mínimo esto, ¿no? No considero que los mercados realmente sean alcistas ahorita para más adelante. Por estos motivos, ¿no? De pues que el precio ha dejado mínimos relativamente iguales, al menos en el Nasdaq. Y vamos a analizar otros pares, ¿no? Pero en otras cosas y en otros pares vamos a irlos analizando. Es algo así, ¿no? Debió de hacer lo mismo, o sea... Me gustó este escenario, miren, les juro que me gustó. O sea, cuando el precio tiene un mínimo y el precio rompe un mínimo, o sea, actualmente rompe este último mínimo que tiene aquí, lo rompe. Normalmente para que sea un cambio de un rango, obviamente debe haber un cambio de estructura. Su estructura cambió porque miren, este fue su último máximo, su último mínimo, el precio tomó liquidez, o sea, rompió su último mínimo anterior, o sea, está muy bien. Y luego rompió el máximo, o sea, su último impulso que tuvo esto, ¿no? Entonces rompió todo este impulso que tuvo, lo ha roto y luego continuó subiendo. Pero para que en este caso ya confirme que el precio probablemente va a seguir hacia la alza, va a ser mucho más alcista durante mucho más tiempo, debe de este mínimo, ¿ok? Neutralizar liquidez. En este caso forma parte de liquidez y eso es una gran diferencia entre formar parte de liquidez, o sea, formar parte de lo que ya he explicado en el canal, y entre neutralizar o mitigar liquidez, ¿no? En este caso. Ahora, no lo considero realmente alcista, yo personalmente, bajo mi perspectiva analista. Por ejemplo, vamos a ir a analizar otros pares, como por lo que es, por ejemplo, Bitcoin. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Ok?
En el caso de Bitcoin pues está actualmente así. Ok, estuvimos vendiendo desde la otra semana. Yo estuve vendiendo desde aquí, de la zona de oferta. Lo que no me gusta de Bitcoin versus lo que sí me gusta de Bitcoin. Actualmente, ok, si actualmente Bitcoin sobrepasa los 20.600, bueno, los 21.000, ok, fácilmente el precio de Bitcoin llegará a los 22.400, 22.500, fácilmente, se lo digo desde ya, ok. Esta es mi perspectiva para Bitcoin. En este caso, ¿será un Bitcoin ya alcista? ¿Será de que, por ejemplo, ahora sí ya los mercados se van a ir hacia la alza? Te diré lo que no me gusta de Bitcoin es que actualmente deja mucha liquidez. Por ejemplo, en este mínimo, para que este oro, en este caso una zona de demanda, ok, un POI, como quieren llamarlo también, no ha sido mitigado, simplemente el precio llegó, pero no se adentró a esta zona, o sea, a este recuadro gris, ¿no? La idea es de que se adentre y pues rebote ahí, ¿no? Que son zonas donde el precio normalmente tiende a ser un pim pum pam, ¿verdad? Entonces me gustó que creó esta zona, o sea, esta zona de oferta, llegó a la zona, cayó, ok, pero no neutralizó el mínimo. Entonces, de momento esto está pendiente por tomar, ok, el famoso sell liquidities. De igual forma tiene acá también los sell liquidities en los 18.500 aproximadamente y los 18.000, 19.000 aproximadamente también, ¿no? Entonces, ahora tengo dos escenarios para Bitcoin, tanto de como que si llega acá a los 20, pasa a los 21.000, de hecho si pasa a los 21.000, tendría target de ir hasta los 22.000 y de ahí para encima, pues considero que puede hacer algo más diferente, ¿no? Pero sí buscaría algo correlativo aquí, como por ejemplo ejecutar una venta. En mi caso, si estoy shorteando futuros, de meter un short por ahí, si en el caso de que quiera sobrepasar los 21.000, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi perspectiva para esta semana que se viene? Pues considero que venga a tomar esta liquidez, ¿no? De hecho está creando bastantes escenarios. Si es que tiene un desequilibrio bastante fuerte como el que tuvo aquí, ¿ok? Como el que tuvo el 27 de septiembre, que de hecho cayó desde los 20.400 aproximadamente hasta los 18.400 aproximadamente, ¿ok? Desde los 20.400 hasta los 18.400 son $2.000 que perdió Bitcoin, de hecho, ¿ok? Y pues nada, esa sería mi perspectiva, ¿no? Buscando que el precio de Bitcoin realmente vaya hacia la alza. No lo considero así porque tiene liquidez por debajo, pues ya la están viendo ahí. Y pues si en este caso será alcista o no, todo dependerá de qué es lo que haga el mercado. Yo al menos en mi perspectiva no lo veo muy alcista, aunque tenga esto. Para mí es como algo que tiene que neutralizar, un engaño o algo por el estilo, ¿no? Entonces veamos pendientes a las zonas de Bitcoin que tiene actualmente. No lo considero alcista como tal, ok, pero pues hay que estar pendiente de todo eso, ¿no, muchachos? Así que nada, si Bitcoin empieza a no romper los 21.000, o sea, a respetar por debajo de los 21.000, veríamos a Bitcoin, al menos considero yo, llegando nuevamente a los 18.000, 19.000, ok, como mínimo. Entonces, y de hecho por debajo de esto no me gusta para nada Bitcoin, porque debajo de los 18.000 tiene liquidez, o sea, mínimos relativamente iguales, y pues probablemente veríamos un Bitcoin llegando hasta los 17.000 o 15.000, porque de hecho está abajo. Entonces al menos consideraría que llega hasta los 22.000, ok, pero de momento Bitcoin no lo veo alcista como tal, ok. Así que todo depende del 21.000, de si es que sobrepasa 21.000, llega hasta 22.000 como mínimo. Aún no lo veo alcista de igual forma, ok. Cabe recalcar, valga la redundancia. Primero tiene que tomar esta liquidez para irse hacia la alza. Y luego formar una muy buena estructura en 4 horas, ¿no? Claro está. Pero pues nada, muchachos, esto será mi perspectiva para toda la semana. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. De hecho voy a estar grabando mucho más contenido para ustedes. ¡Qué buen servicio! Ok, ya está un poquito desconectado, pero nada, muchachos. Espero que les haya ayudado bastante este análisis. Les doy una recomendación. Ahorita su portafolio, si es que están metiendo todo en criptos, traten de diversificarlo un poco, ¿no? Porque criptos es un tanto arriesgado. Hoy estamos bajistas, mañana estamos alcistas. Así es muy volátil este mercado.
y la verdad que nos encanta a todos. Pero pues nada, muchachos, de hecho traten de tener siempre liquidez, no inviertan todo en comprar criptos, no traten de tener algo en USDT, no sé si están invirtiendo ahí en criptos, algo de liquidez, ¿no? Para ya sea de que haya alguna caída, pues no perder tanto del portafolio. Así que nada, muchachos, cuídense, nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por su apoyo y pues espero seguir creciendo con ustedes. Nos vemos, chao chao. Los niños necesitan un héroe. Bubba Beppa, get my 44 up off the dresser, now I'm